He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este pasaje de Mateo capítulo 1 versículo 23 vino a darle dirección y comienzo a nuestra tercera temporada de reuniones de hogar esta semana. Hablamos acerca de la buena, gran noticia de el nombre que dio el Señor a Jesucristo su Hijo. El nombre que dio el Señor a Jesucristo como Emmanuel. Esa es una tremenda y gran noticia. Y no voy a repetir lo que ya aprendimos en la semana, porque esto es una gran, tremenda noticia. No solo de tener a un Dios que está nominalmente presente, sino que está literalmente presente. Eso es lo que Jesucristo hizo. Un Dios con nosotros. Ese es el nombre que significa Emmanuel. Y literalmente, en persona, Él vino a traer a ese Dios con nosotros, en su persona, literalmente. A mí lo que me gusta mucho de este mensaje, cuando vemos el nombre de Emmanuel, es que hay tantos principios de vida y de prosperidad y de esperanza detrás de esta palabra, Emmanuel, Dios con nosotros. Simplemente, acuérdate lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, por ejemplo, que dice, mejor son dos que uno. Desde ahí está Dios honrando ese principio. Pon tu nombre ahí, yo pongo mi nombre ahí. Y tú puedes decir, mejor son dos que Oscar solo. Mejor es Oscar con alguien que Oscar solo. Y alguien dirá, ¿qué? ¿Un gran amigo? ¿Una esposa? Bueno, sí, mejor también eso. Pero aquí Emmanuel dice, mejor es Dios con Oscar que Oscar solo. Por supuesto que sí. Esto es lo maravilloso. Dice, porque tendrán mejor paga, tendrán mejores resultados de su trabajo. El esfuerzo que yo haga solo será muy diferente su resultado al esfuerzo que lo haga con Dios, Dios conmigo. Esas son las dimensiones, son dimensiones muy grandes. Estamos hablando de Dios, el Dios del universo, el que en Génesis 1 empezó a decir sea la luz y fue la luz y todas las cosas fueron creadas. De esto estamos hablando. Y hay una parte en ese Eclesiastés que me gusta mucho, que dice, porque si uno cae, el otro le levantará. Y si ese otro es Dios conmigo, no le faltará voluntad para querer levantarme, porque es mi Padre. Y no le faltará capacidad para poder hacerlo. Y no solamente la capacidad de decir, es que tal vez te metiste en algo muy difícil de sacar. A Dios no le falta capacidad, pero también no le va a faltar capacidad moral para hacerlo. ¿Qué significa capacidad moral? Que de repente Él diga, oye, ya en esta relación tú y yo, como que son demasiadas veces que tú estás ahí en el suelo y yo tengo que levantarte, como que ya me cansé. Oye, ¿no son ya demasiadas veces que tú eres el que mete la pata y echa a perder nuestro camino juntos? ¿No será que no le falta capacidad moral ni capacidad emocional? No le falta afecto a nuestro Dios. Hay un pasaje que me gusta mucho y lo vamos a estar en cierta manera tocando en esta conferencia en Efesios, donde habla acerca de cómo Dios tiene para nosotros vida, tiene para nosotros renacimiento, tiene para nosotros la capacidad de poder estar por encima de las cosas y no por debajo como víctimas. Pero todos estos pasajes tienen una palabra que está ahí como un común denominador, y esa palabra es juntamente. Mira lo que dice Efesios 2, versículo 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Después de este versículo viene otro más, el 6, el 7, y hay una palabra que sigue repitiéndose,
juntamente. La palabra juntamente aquí es clave, porque no está diciendo que Dios a través de Cristo vino a hacer algo para luego dártelo a ti. Y es lo que estoy diciendo, pareciera, ¿no? Bueno, sí, vino a hacer algo para dármelo a mí. Dice algo más que eso. Dice que Él vino a hacer algo para que juntamente contigo lo vivan y sigan adelante. Juntamente significa que vamos al mismo tiempo en esto. No que yo voy primero y luego me acuerdo de ti y te lanzo las bendiciones, sino que vamos juntos de manera que en este caminar lo que yo voy aportando, la diferencia que yo aporto, será tu diferencia también. Y lo vas a recibir, pero lo vas a recibir no porque te lo envío a ti, sino porque vamos juntos. Para los que estuvieron en las reuniones de hogar, me entienden perfectamente el poder de decir estar juntos, con el ejemplo de Randy y Bob Goff. De esa persona que está ahí, no para regañarte, no para recordarte lo mal que hiciste las cosas, no para decirte te lo dije, no para insultarte, sino simplemente estar ahí. Hay un pasaje que en una de las reuniones de hogar pudimos compartir acerca de qué diferencia hace el estar Dios con nosotros o no. Y vimos un pasaje en Isaías. Yo quisiera que lo tengas ahí presente. Posiblemente hay varias personas que lo necesitan escuchar y recordar. Dijimos, y me parece que fue en el RH Esmeralda, que hablábamos acerca de dónde está Dios. Cuando hablamos de Manuel, juntamente Dios con nosotros, ¿realmente está con nosotros? Sí. Y rápidamente sale, ¿no?, la persona analítica o el escéptico a decir, a ver, si está juntamente conmigo en todo, ¿dónde está Dios cuando yo sufro? ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Porque a veces en el sufrimiento, díganme si no, pareciera que Dios está muy alejado. Parece que está muy distante. Pero la palabra dice así en Isaías, capítulo 63, versículo 9. La respuesta de dónde está Dios cuando sufres. Muchos, antes de ver este pasaje, pensarán, pues Él está desde arriba, en su trono como juez, viendo si mi reacción es la correcta o la equivocada, para que si es la correcta, aplaudirme, y si es la equivocada, castigarme. Y sabes, para alguien que está alejado, es fácil juzgar al que está sufriendo. Y lo que debería de hacer, y por qué se equivocó. Dios es así. ¿Dónde está Dios cuando sufro? Y la respuesta está en Isaías 63, versículo 9, y dice así en la versión Reina Valera del 60: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Después agrega, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días. Pero ¿de dónde parte eso de que Dios salva, levanta, redime, todos los días te mantiene arriba levantado? Parte de un estar junto contigo. Y cuando tú estás sufriendo, dice que Él sufre contigo. Él sufre. ¿Por qué? Porque eso es estar juntamente. Los que están juntos caminando, si a uno le llueve durante el camino, el que va con él juntamente también se moja. Si uno se cae y van juntamente, hasta tomados o abrazados o de la mano, si uno se cae, jala al otro también y se caen juntos. Aquí dice, en toda, no en algunas, no en las que vale la pena, no en las, también en las angustias insignificantes tal vez para ti. Dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Significa que juntamente contigo empezó a tomarse la misma angustia que tú. Después, como consecuencia inmediata, dice,
y en su clemencia, en su misericordia, los levanta, porque mejor son dos que uno, y si uno cae, el otro le levantará. Esa es la belleza que yo veo. Y a este pasaje, cuando dice juntamente, ¿por qué nos dice también algo parecido a esto de Isaías? Mírenlo otra vez. Dice, Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos, un muerto apesta, contamina. ¿Tú estarías cerca de un cuerpo muerto que lleva ahí 20 días o un mes? Claro que no. Pero mira lo que dice aquí. Aún, a pesar, incluso estando muertos, y dice aquí, por nuestros pecados o en pecados, nos dio vida. No dice nos lanzó vida, nos envió vida. Dice nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, el hedor de los fracasos más grandes que tú pudieras estar viviendo impregnan a Cristo. Esto para mí me cambia mi teología. Esto es Emmanuel, esto es Dios conmigo. Y ya se imaginarán, como lo leímos ahorita, ¿qué es lo que sigue? Caigo, me levanta, porque Dios, como bien dice la palabra, no es un Dios de muertos. Entonces, es por amor a ti, que si tú le recibes y si tú decides caminar con Dios a través de la persona de Jesús, esto es en Cristo, dice, nos dio con Cristo. ¿Y por qué es Cristo? Porque Cristo es el que vino como Emmanuel a que juntamente también tuviera un cuerpo como tú, unas limitaciones como tú y yo, igual que nosotros. ¿Por qué? Porque es juntamente. Es juntamente, no es un Dios acá desde la estratosfera. ¿Se imaginan qué situación tan difícil que tu eternidad la juzgue un Dios que es perfecto y completamente santo? Qué difícil. Pero que tu eternidad la juzgue un Dios que es un Padre perfecto, completamente santo, pero que además es de amor incondicional para ti, de manera que envía en Cristo a su Hijo. Él mismo es Dios mismo, para que juntamente contigo vivan el estar muerto en pecado. Y desde ahí, desde ese punto de estar caminando juntos, Él venza y en consecuencia tú también. Él avance y en consecuencia tú también. Todo lo que viene aquí, después de ese versículo, que será nuestra conclusión, es en consecuencia de un juntamente. Así que desde ahorita te digo la invitación en esta palabra. Tú y yo necesitamos decidir caminar una vida juntamente con Cristo. Eso va a provocar toda la diferencia del mundo. Pero yo tengo una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué alguien no quisiera caminar juntamente con una persona así? Y en este caso, con Dios. ¿Por qué alguien quisiera pasar de largo esta invitación de poder caminar juntos? Y posiblemente hay muchas respuestas. Yo quisiera centrarme en 2 o 3. Posiblemente es que no nos atrae estar junto a esa persona. Entonces nadie va a querer andar junto con alguien que le cae mal o que simplemente no te atrae estar con esa persona, prefieres otras compañías. En nuestra relación con Dios, pues eso se resuelve de una manera muy, muy sencilla. Conocerlo en base a lo que Él dice de sí mismo. Si nosotros sentimos que Dios no es atractivo, la persona de Dios no es atractiva o no queremos mucho, yo quiero invitarte desde ahorita a que decidas conocerlo más, pero no en base a filosofías, porque te vas a confundir todavía peor, no en base a lo que dicen las religiones, los dogmas de fe, que alguien dice, bueno, ¿y eso por qué lo voy a seguir? Porque digo yo. Pero, ¿y por qué? Pues porque digo yo. No, esas cosas confunden más que ayudar. Conócelo más en base a lo que Dios dice de sí mismo. Y hay un pasaje, por ejemplo, en Juan capítulo 5:39, que dice Jesucristo, en Juan 5:39,
Dice, escudriña las escrituras, hablando de la palabra de Dios. O sea, estúdialas, analízalas, conócelas. Dice, porque estas escrituras son las que hablan de mí. Y por eso estudiamos Biblia, y por eso explicamos Biblia, y por eso vivimos Biblia. Porque así conocemos a Dios. ¿Y qué crees? Conforme vamos conociendo a Dios en base a lo que Él dice de sí mismo, Juan 5:39, se va volviendo atractivo para uno. Dices, uy, se van quitando mitos, se van quitando paradigmas que uno pensaba de cómo es Dios. Y por estar en el error de un paradigma equivocado, pues uno no quiere ni acercarse. Y literalmente le tenemos hasta miedo a Dios, y tal vez por eso no queremos andar juntamente con Él. No, a Él de lejecitos. ¿Pero por qué? Le tengo miedo. ¿Y por qué le tienes miedo? Pues no sé, pero le tengo miedo. Bueno, esas respuestas no sé, pero aún así lo hago. Jesús nos dice, escudriña las escrituras porque esas hablan de mí. Quítate de mitos o de tradiciones y mira lo que Dios dice de sí mismo. Ahora, ¿por qué alguien no quisiera tener juntamente? Ya dijimos, desconocimiento su persona, miedo su persona, pero hay algo que posiblemente nos ha dominado, incluso a las personas que tienen muchos años tratando de caminar o de seguir a Jesús. Le quiero llamar así, sentimientos de culpa. La culpa es una emoción y un sentimiento muy arraigado que rompe relaciones. Y a veces no nos damos cuenta. A veces nosotros en una relación juzgamos muy duro a alguien, es que es malintencionado, es que no le importo, es que muchas cosas, pero detrás de eso, lo que está manipulando o condicionando a una persona en su relación con otra es el sentimiento de culpa. Y yo quisiera hoy compartirles esto, porque el caminar juntamente necesita voluntad, pero necesita también algo más que la voluntad. Cuando nosotros queremos pero no podemos, necesitamos quitar los enemigos de una relación cercana. No es el único, pero es un enemigo muy poderoso, como lo vas a ver en la Biblia, el enemigo de la culpa. La culpa. Necesitamos aprender a quitar la culpa. La culpa es un estado emocional, y así lo definen muchas personas, en el que experimentamos un conflicto por haber hecho algo que creemos que no deberíamos de haber hecho. O experimentamos un conflicto por algo que debimos de haber hecho y no hicimos. Es un sentimiento, el sentimiento de culpa, un sentimiento que se enraiza en el mérito. Porque si yo debía de haber hecho algo, o yo hice algo y te fallé, o fallé a alguien, estoy diciendo que no merezco a esa persona o la relación con esa persona. Y díganme si no, muchas de las cosas están enraizadas en esto, en nuestro no acercarnos a Dios. No, tal vez no lo razonemos y decir es que me siento culpable de esto y esto y esto, pero es algo que está enraizado en el mérito de decir es que yo no merezco, yo no lo merezco. Y muchas veces nosotros desde muy chicos hemos sido condicionados por las maneras y las formas en que nosotros reaccionamos o nuestros padres o nuestro entorno reaccionó ante nuestros fracasos. Y cuando nosotros reaccionamos mal ante el fracaso, o somos chicos y estamos siendo formados y ante un error o un fracaso, nuestros padres, alguno de ellos, reacciona de una manera que nos desvalora o hasta nos desconecta. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado o han escuchado cuando un chico pequeño falta algo y dice, no, como hiciste esto, no me voy a acercar a ti? Cosas así, como un castigo o como un decir, pues para que sienta. No, estás diciendo, no eres digno y no mereces el valor de una relación cercana conmigo.
por lo que haces o por lo que haces mal. Esas cosas se van enraizando. La desconexión también. La desconexión en las relaciones se dan muchas veces por la culpa. Y hay muchas cosas que pudiéramos nosotros hablar, pero es un sentimiento y una emoción que da lugar a un estado de sentimiento que no desaparece fácilmente. Y lo transmitimos en nuestras siguientes relaciones personales. Lo traemos y lo transmitimos. Yo les puedo decir, no puedo decir un porcentaje, no tengo la manera de hacer esa cuenta. Quisiera decir que más del 90% de los problemas que las personas tenemos en nuestra relación con Dios es por un concepto equivocado de padre o madre. Que nosotros tenemos ese concepto equivocado. Y entonces lo trasladamos a Dios. Y Dios no es como nosotros en nuestra naturaleza caída. La culpa es este estado, ya dije, emocional que afecta nuestra valía y nuestra conexión. Y generalmente se esconde, porque a nadie nos gusta sentirnos culpables de algo. Así que generalmente se esconde. Y uno puede estar hablando de esto, y la mayoría de la gente va a decir, yo no tengo sentimientos de culpa, porque está escondida. Se esconde porque la incomodidad que produce o el desvaloramiento que produce, tal vez con el tiempo dices, yo no quiero estarme sintiendo menos. Pero ¿qué es lo que hace uno como mecanismos de defensa? Relaciones frías, distantes o inexistentes. Y todo porque está enraizado un sentimiento de culpa que ignoramos queriendo o sin querer. Así que vamos a ver si, mientras vamos dando estos pasajes, algunos de nosotros pudiésemos despertar y levantar de los muertos incluso cualquier cosa que estuviese siendo manipulada por el sentimiento de culpa. Los psicólogos dicen que básicamente hay dos tipos de culpa y le llaman la culpa real y la culpa de engaño o engañosa. No sé, bueno, real y culpa de mentira, creo que más o menos entiendo por dónde va eso, pero quiero decirles lo que la Biblia dice respecto a al menos 3 posibles orígenes de la culpa. Y si nosotros estamos metidos en esto, míralo para ti, aprovéchalo y toma a Emmanuel, que es Dios con nosotros, para decidir una vida juntamente con Él, no a la distancia, no fría, no indiferente, sino juntamente con Él. Pero también puedes tomarlo si tú eres tío, si eres abuelo, si eres padre en la relación con los demás, o si eres un amigo, una amiga o un cónyuge. También puedes tomarlo para esas relaciones. Tenemos ese sentimiento sí o no. Y la probabilidad de que sea así en todos lugares es altísima, yo diría. De hecho, es del 100% cuando veas el primer origen. Aquí están 3 posibles orígenes de la culpa el sentimiento de culpa que nosotros pudiésemos estar llevando. Y aquí de estos 3 yo les quiero hablar. La primera es mi falta de responsabilidad. La segunda es por la distorsión de la realidad. Y el tercer origen posible de la culpa es la acusación. Y nosotros estaremos expuestos a estas 3 cosas con mucha o con poca frecuencia, pero estaremos expuestos a estas 3 cosas. Mi falta de responsabilidad, la distorsión de la realidad y la acusación. ¿Qué significa la primera? Mi falta de responsabilidad. La culpa, muchas veces, un origen es por la falta que nosotros hemos hecho y de la cual no hemos hecho nada al respecto. Si yo me equivoco en algo, le fallo en una decisión de negocio a mi empresa, le fallo en una acción a mi cónyuge, cualquier cosa de estas, y vivo como si no hubiese hecho nada, si de repente alguien dice, es que siento algo de culpa, qué bueno.
Deberías. Porque hay una responsabilidad que no has atendido. Una de las reglas sencillas, ese decálogo que a veces nos gusta hacer para nuestra familia, en nuestra casa, ¿no? En mi caso me gusta decirlo de esta manera, algunas de estas principios o valores que tenemos en casa para tratarnos o para vivir la vida. Y una es: el que afecta o el que daña, repara. Si yo rompo algo, voy y consigo uno nuevo. No necesitan decirme. Y si yo rompo algo y siento culpa, qué bueno, atienda su irresponsabilidad. Si yo ofendo a alguien cercano de mi familia, tengo que hacer algo al respecto. No puedo dejarlo así. Y si me siento culpable porque hablé muy duro y hice algo, puede ser que la vergüenza te gane, pero aunque tú seas el papá de muchos kilómetros de experiencia, si injustamente, indebidamente, por supuesto, humillaste a tu hijo, tienes que reparar el daño. Es que me siento culpable, sí, no te quedes estancado en la vergüenza. Yo decir perdóname, sí. Es un principio. La culpa muchas veces viene por eso. Y sabes, para Dios es importante. Y alguien diría, ¿por qué es importante para Dios? Vamos a conocer un poco a Dios con estos puntos. Es importante por esto. Este pasaje, Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado. Muy bien, y alguien me diría, ¿cuál es la razón de que somos bienaventurados si Dios no nos culpa de fallar en nada a su palabra y a su estándar moral? La mayoría de la gente diría, bienaventurado porque no vas a recibir el castigo de Dios. Créeme, no voy a hacer una encuesta aquí. La mayoría de la gente va a contestar así. Porque si le fallas a Dios, entonces, ¿qué crees que produce ese mal entendimiento de cómo es Dios? Juntamente con este tipo. No. A ver si con la distancia no me llegan sus castigos. Y no nos confundamos. Si somos hijos de Dios, a un hijo se le disciplina de igual manera que se le afirma y se le ama con todo el corazón. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de por qué es una bienaventuranza el que Dios no te culpe de pecado, de haberle fallado a Él, de haber fallado a un estándar. Básicamente por dos razones. La primera, bienaventurado porque tu relación con Él no se daña. Y alguien diría, pero ¿eso no es como un castigo? No. Yo tengo una relación con alguien a quien amo y esa persona me falta a mí al respeto, me falta en mi amor propio, me humilla, me pisotea, algo hace que me hiere. No es que la quiera castigar, pero en mi alma y mis sentimientos nuestra relación se ve lesionada. Se ve lesionada. Si de repente alguien viene y me escupe en la cara, pues no es de que yo lo quiera castigar. Hay gente que sí obra con ira y quiere venganza y quiere hasta matar a la persona cuando nada más lo escupió. Pero no es venganza, es que una relación se afecta. Claro que se afecta. O tú eres un robot, así que alguien puede venir a escupirte y tú, jajaja. Claro que se afecta esa relación. ¿Cómo puede venir alguien a insultarte? ¿Cómo puede alguien engañarte con otra persona? Y tú, jajaja, jijiji. Claro que no. La relación se daña. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de haberle fallado, porque la relación será fuerte. Y no tengo que hablar más, los que estuvimos en las reuniones de hogar, porque es una buena noticia Dios con nosotros, una relación cercana y fuerte. Pero hay otra razón, y la razón que yo creo a veces es incluso la más poderosa para mover a Dios en su relación con nosotros, es la que nos da Jeremías.
Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa. A veces la culpa viene porque nosotros hemos sido irresponsables en tratar con nuestras faltas. Lo rompo y no lo arreglo, además hasta lo pongo abajo del tapete y si te pones en el lugar de la persona que perdió ese jarrón valioso, no te gustaría, ¿verdad? Que de repente desaparece. ¿Y qué pasó? No, pues quién sabe. Pero qué lindo se siente cuando alguien dice, perdóname, me equivoqué. Aquí está otro. Y si se puede mejor, mejor. Y Dios de hecho lo hace, nos da algo mejor. Pero fíjate esta razón que da Jeremías. Jeremías lo dice así en el capítulo 5, versículo 24. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Y luego dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Esto es de las cosas que más mueve a Dios, que no quiere que tú tengas culpa. Porque cuando tienes culpa y se deriva por este primer origen de una falta de responsabilidad ante tus errores y tus fallas, dice que se aparta la bendición de tu vida y estorba. Aquí dice, mira, las iniquidades han estorbado, y por eso déjalo de arriba, porque dice estas cosas. Yo soy muy preguntón, ¿cuáles cosas estorban? Si ves el contexto de arriba, es un contexto de prosperidad. Aquí hay personas que saben muy bien lo que es el cultivar alimentos y otras cosas así que se cultivan. Y las lluvias son esenciales. La lluvia tardía, la lluvia temprana, son niveles de lluvias que hay en el año. Lluvias que son las que se necesitan para que prenda la semilla, y son poquitas. Y lluvias muy fuertes, ¿qué crees para qué son? Para que venga la cosecha, para que venga el fruto. Y dice, nuestras iniquidades, la palabra iniquidad en el hebreo es la palabra avón, y avón significa inclinación al pecado. No es pecado, pero es inclinación al pecado. Y dice, tus iniquidades han estorbado que llegue la lluvia y que se cumplan los tiempos que Dios ha establecido para tu fructificación, la siega. En pocas palabras, una persona que permite que la culpa esté ahí y vive con ella, cuando es el origen de esa culpa, el no atender con responsabilidad alguna falta, lo que está haciendo es que está bloqueando su fructificación como persona. Está bloqueando. ¿Quieres un matrimonio que fructifica? No puedes andar con la culpa. Si hay una falta, tomas responsabilidad sobre eso. Y entonces ese matrimonio va a fructificar. Es lo que está diciendo. Un negocio. No sé ustedes cómo se llevan en su negocio, pero en mi empresa, un estándar que queremos hacer es que cuando alguien comete un error, y sobre todo los más graves, uno no deja pasar ni un día en confesarlo y en decir, me equivoqué en esto, y hay consecuencias graves hacia esto. Aquí estoy, incluso decir, y soy el primero en liderar la corrección del problema. Esos son los líderes que tú quieres en tu organización. No el que se equivoca y ¿qué hace? Y va y recibe el sueldo al mes. Y eso algún día va a estallar. Esas cosas que se esconden bloquean la prosperidad del negocio. Parece que a veces sí lo sabemos, pero vivimos con la culpa. Hoy yo te invito, quita la culpa de tu vida. Y si el origen de una parte de esa culpa es por la irresponsabilidad ante nuestras faltas, sabes cómo resolverlo. Bienaventurado somos, dice, y estos pecados apartan el bien. Lo que la palabra nos enseña es algo muy interesante, justamente en Romanos 4. Es que Dios lo que está interesado es que no haya estorbos para que tú y yo alcancemos
lo que Dios ha preparado de bendiciones para nuestras vidas. Y ese ejemplo ya lo hemos dado, pero en Romanos 4 lo vuelve a hablar con respecto a la persona de Abraham. Abraham hizo algo muy sencillo. Le creyó a Dios, a su iniciativa, la iniciativa de Dios, no de él. En Génesis 12, por ejemplo, es donde Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, porque yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¡Wow! Lindísimo paquete. ¿Por qué Dios le dio esa promesa a Abraham? Por su gracia. Abraham no hizo nada para ganarlo. Por cierto, él era habitante de una ciudad, de un pueblo que no era el pueblo de Dios. Pero le dijo: sal. ¿Qué es salir de algo? Es cambiar de rumbo, es cambiar de dirección. Así que en este primer punto, lo que nos enseña el caso de Abraham, que lo hemos ya platicado, es que caminar con Dios nos ayuda a recibir sus promesas. No el mérito de no equivocarnos, todo lo contrario, el cambiar de rumbo a través del arrepentimiento. Déjame te lo visualizo así para pasar a la siguiente página. Dios llamó a Abraham para ser el precursor, el padre de toda una gran nación. Y Dios cumplió ese propósito. No le llamó por su mérito, sino que estando aún muerto él en delitos y pecados, juntamente le dio el llamado para ser algo que no merecía ser. Fíjate qué interesante, fue la gracia. Pero ¿qué es lo que Dios le dice a Abraham? Y eso está en Génesis 12, si lo quieres ver, versículo 1 al 4. Sal de tu tierra y tu parentela. No le dijo: gánate el ser el padre de una nación próspera. Y si te lo ganas, entonces yo te voy a empezar a bendecir. Dijo: yo te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Y esas promesas para Abraham siguen vigentes en aquellos que son como Abraham, hijos de fe. Yo te voy a bendecir. Y entonces solamente ve y alcanza la promesa. ¿La promesa en qué se basa? En que yo te voy a dar una tierra muy vasta para que ahí formes una nación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sale donde estás, cambia de dirección y ve hacia la dirección de tu promesa. ¿Sabes qué se llama? ¿Sabes qué palabra se usa para cambiar de dirección? Arrepentimiento. Cambio de rumbo. Pero no es para ganarme algo, es porque esa es la dirección hacia la promesa. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Caminar con Dios, estar juntamente con Dios, nos beneficia para poder alcanzar y recibir sus promesas, no para merecer las promesas. Las promesas ya están ahí para ti y para mí. Necesitamos simplemente dirigirnos hacia donde están. Siguiente. Dijimos la distorsión de la realidad. La distorsión de la realidad. Hay un pasaje muy interesante y quisiera aquí verlo. Si alguien quiere abrir su Biblia lo puede ver con más contexto, pero lo vamos a proyectar, que es el caso del sacerdote Josué. El sacerdote Josué, no es Josué el que mencionó Mauricio hace un momento, ese es el general Josué. Este es un sumo sacerdote en otra época, que era un siervo de Dios, pero que no podía ejercer su propósito y su misión como siervo de Dios. Este segundo posible origen de la culpa es un origen que viene de un ataque contra tu persona en tus pensamientos. Mira cómo está aquí. Zacarías 3 dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿De qué le estaba acusando Satanás ante Dios? De el sumo sacerdote Josué, no era cualquier persona. Bueno, vamos a verlo. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Aquí creo que ya estoy entendiendo de qué lo estaba acusando Satanás. Mira, Dios, este es tu sumo sacerdote. O sea,
Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, es la persona que representa ese puente pontífice o sacerdote entre el pueblo y tu persona. Y tú eres santo y el pecado es lo que estorba. Pero ¿qué crees? Esta persona que está para ser un pontífice y conocerte a ti y entenderte a ti que eres santo, para poder hacer ese puente con el pueblo, está vestido de vestiduras viles. Está todo cochambroso, pecador, inicuo y todo lo demás. Y hasta esta parte de la historia, y si os sigue leyendo, continúa igual, el sumo sacerdote Josué, calladito e inoperante, porque tenía razón. Satanás estaba ahí para acusarle y decirle, no puedes religar a este pueblo a través de este tipo. No merece ser tu sacerdote. Mira las palabras que estoy usando, mérito otra vez y esto. Mira cómo está. Muy bien, versículo 4. Habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él. Mandó, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Yo veo esto y digo, ¿qué? ¿Y cómo se ganó este sumo sacerdote Josué esto? No se lo ganó. Dios se lo concedió. Quítenle las ropas viles y pónganle lo mejor atuendo de gala. Todas estas figuras que están en el Antiguo Testamento, amigos, apuntan a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Jerusalén. Otra vez, llamados no por mérito, sino por el amor de un Padre incondicional. Es la misma figura. Pero ¿cuál es el problema aquí? Sí, ya hablamos acerca de lo primero, la importancia de que tú y yo arreglemos ese sentimiento de culpa por nuestra falta de responsabilidad ante nuestras faltas. Sí, hay algo que tenemos que hacer. Pero aquí va algo más. El sacerdote estaba inoperante porque estaba siendo acusado. La acusación es lo que en psicología le llaman la culpa falsa. No tienes culpa real en el sentido de que tú hiciste algo mal y no has atendido con responsabilidad tus faltas, sino que sobre eso alguien se ensaña y te acusa y se dedica a acusarte, se dedica a atacarte en tu mente y en tus pensamientos con respecto a que no eres digno, no puedes, no sabes, no mereces. Esa es la acusación que está ahí. Amigos, generalmente nosotros no nos damos cuenta, pero muchas cosas que nos suceden en la vida activan como si fueran botones muchas de las cosas de las cuales hemos sido acusados antes o que inconscientemente todavía este mismo enemigo de Dios nos está acusando y nos está mintiendo. Mira lo que la palabra dice más adelante en Zacarías 3:7 y luego cómo se reacciona ante esto. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Aquí está una persona siendo acusada y ahora se le da la promesa de que él va a gobernar. Y le dice, te están acusando tus vestiduras viles de que eres un inoperante para ser sacerdote. Pero yo hago dos cosas. La primera, yo te quito esas vestiduras viles, ya está. Te visto de gala. ¿Qué? Sí. Eso fue lo que le costó su vida a Jesucristo en la cruz. Y hago algo segundo, te doy una promesa. Y la promesa es, no solamente tú vas a estar aquí haciendo la función en mi casa, sino que tú la vas a gobernar. Vas a ser libre y vas a gobernarla. Ahora, para gobernar necesito la libertad de poder conducirme en los caminos de Dios. Nosotros hemos cambiado en nuestra teología todas las cosas y decimos, necesito conducirme en los caminos de Dios, hacer las cosas que Dios quiere para que Él pueda quitar mis vileza y mis vestiduras de pecado y todo lo que soy indigno. Jesucristo es lo que hizo ya por ti y por mí.
Por eso para Dios fue muy fácil decir, quiten las vestiduras y pónganle nuevas. ¿Ese es el problema, Satanás? ¿Ese es el problema de que tienen vestiduras viles? Sí, no es digno. Hijito Jesús, ¿podrías tú tomar el lugar del sacerdote Josué y morir por todos esos pecados y vilezas? Y al tú resucitar al tercer día, hacer que Él pueda levantarse en vida nueva. Y Jesús, por el gran amor con que te amó, le dijo al Padre, sí. Así que, pero aquí está muy rápido. Le dice, bueno, ya está. Aquí están las vestiduras nuevas. ¿Ese era el problema, Satanás? Y no solamente digo esto, de que ya fue reivindicado. Tú también gobernarás. Pero para eso tienes que conducirte como yo me conduzco, porque vas a gobernar, no para que ganes tu perdón o quites tu pecado, para que puedas ejercer gobierno. Eso es diferente. ¿Sí lo ves? ¿Cómo vamos a más? Eso es lo que Dios está diciendo. Pero necesitamos aprender primeramente a quitar la culpa que viene por la acusación. Porque si por algo el enemigo quiere acusarnos injustamente de algo, es para quitarnos la capacidad de tener libertad y gobernar nuestras vidas. Es para eso. ¿Ok? Mira cómo dice este pasaje, y aquí está esta, perdón, pues no está bueno, permíteme leerlo de esta manera. Efesios capítulo 6, para poder pasar al último punto. Mira Efesios capítulo 6 lo que habla acerca de esto. Yo creo que es muy importante, por eso pensé que estaba aquí escrito. Efesios capítulo 6 dice el versículo 16. Es un contexto sobre cómo nosotros vestirnos, cómo nosotros conducirnos para vencer las adversidades, las tentaciones en esta vida. Pero solo destaco un versículo, cómo vencer. Y me gusta la palabra porque empieza a decir sobre todo, como que es algo muy importante. Dice sobre todo. Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Está diciendo que la fe es como un escudo para los soldados de la antigüedad. Y que la fe nos hace apagar esos dardos de fuego, que son esos pensamientos que vienen a nuestra mente y esa acusación de todas las cosas por las cuales tú no mereces y no tienes derecho. Fíjate qué interesante. ¿Por qué la fe es lo que apaga? Porque la fe, que son 5 Cs. Una es tener certeza de quién eres. Y una persona que sabe quién es, se ríe de la acusación infundada. Si tú sabes que eres una persona muy inteligente y tienes el IQ por encima de todo, y alguien viene a acusar y decir, él es un tonto, él no sabe. Te ríes. Pero el que no sabe quién es, viene otro a acusar y se siente mal. Ay, no sé. ¿Y cómo sabes que no sabes? Porque me equivoqué y me volví a equivocar, soy un tonto. Pero la fe es certeza, es saber quién eres en Dios, es tener la convicción de lo que Dios tiene para ti, es la confianza de lo que Dios hizo por ti, es el compromiso de caminar con Él. Entonces, para mí este pasaje es muy importante. Erradiquemos el sentimiento de culpa, echando fuera la acusación de nuestra vida, levantando el escudo de la fe para que tú sepas quién eres y a qué estás llamado. En el caso de Abraham, tú te imaginarás cuántos dardos de fuego del maligno no llegaban a su mente cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, tu parentela, voy a hacer de ti una nación, y llegó él a cumplir 100 años y no tenía un hijo. Y su esposa llegó a cumplir también 75 años, y además de que ya estaba muy grande imposible, ¿verdad?, a esa edad tener hijos, era estéril desde su juventud. Y empieza la acusación. Ya imagino, yo conozco un poquito la historia de Abraham, ya imagino los dardos de fuego. Abraham, es que te equivocaste en esa forma como te separaste de Lot.
Y seguramente Dios está castigando, ya retiró su promesa de tu vida, porque te equivocaste en esto. Ahí está la acusación. Otra. Y además, mira, quisiste ayudarle a Dios. Quisiste ayudarle a Dios y te metiste con la sierva de tu mujer para tener un hijo ahí de otra mujer y hacerlo tu heredero. No, ya con eso te ganaste. ¿Crees que Dios te va a bendecir con esa falta de fe? ¿O soy yo el único que está como que nomás pienso así muy mal, verdad? Y todos ustedes nunca piensan en ninguna cosa así en su relación con Dios o en su vida. Ah, mira, y hiciste eso, ya, se te acabó la promesa, ya no eres digno. Estás lleno de vileza por andar ahí queriendo ayudar a Dios. Vaya prueba de confianza le diste a Dios a Abraham ahí al meterte con una mujer. Y entonces, ¿para qué? Porque cuando nosotros creemos a la acusación, renunciamos al propósito de Dios de gobernar. De gobernar. No tiene que ver con que si somos dignos o no. Jesucristo nos ha hecho dignos. ¿Y lo viste ya en el caso de Zacarías? Fue después de que le cambia las vestiduras que le dice, y también te digo, si te conduces a la manera de Dios, gobernarás mi casa. Ah, bueno, eso es otra cosa. Y la tercera. Y aquí yo tengo un error. Hablé de la acusación, pero el título decía otra cosa. Y aquí voy a hablar de la distorsión de la realidad como tercer punto. Hay un tercer posible origen de la culpa. Y ese es la distorsión de la realidad. La distorsión de la realidad significa que hay algo que sí existe, pero se distorsiona en su significado, en su origen completamente. Y déjame te acabo con este caso. Este caso es muy, muy interesante. Le llamo yo Raquel, la mujer que trató de ganar de su esposo lo que él ya le había dado. Raquel es una mujer que se llegó a casar con Jacob, el nieto de Abraham. Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel, y de ahí surge la nación de Israel. ¿Y cómo es que se enamoran y se casan? Cuando Jacob estaba yendo hacia otra tierra, encuentra en un pozo de agua, y fue para beber, a una hermosa mujer llamada Raquel. Y fue amor a primera vista. La historia está en Génesis capítulo 29 si quieres verla. Este amor a primera vista hizo algo que no ves frecuentemente en el Antiguo Testamento, que cuando la ve, va Jacob, la abraza y la besa. No es muy común eso, Raquel. Y Jacob dice que cuando la estaba besando, alzó los ojos al cielo y clamó. Yo no sé qué habrá clamado. No sé si dijo, ¡qué belleza! O no, yo no sé qué estaba diciendo, pero léalo ahí, Génesis capítulo 29. Algo. El entusiasmo era desbordante de Raquel, de Jacob con Raquel. Entonces va y le dice al padre de Raquel, quiero casarme con tu hija. Quiero casarme. Por cierto, somos parientes y total, le dio referencias. Claro que sí, el hijo de mi hermana, que no, por supuesto, y todos bien contentos. Y entonces, él empieza a trabajar para Labán, que era el padre de Raquel, por un mes. Y entonces le dice, no es justo que tú trabajes por un mes y nada de paga. ¿Qué paga quieres por el mes que has trabajado? Y le dice, quiero casarme con tu hija Raquel. Y le ofrece. Yo creo que como que Jacob diciendo, esta mujer no vale el esfuerzo de un mes de trabajo. Dice, trabajaré por ti 7 años sin paga para casarme con tu hija. Y lo hace. Así que 7 años trabajando por Raquel. La amaba de esa manera. Cuando termina los 7 años que dice la Biblia, puedes ver la historia, Génesis 29. Dice que termina y que a Jacob se le hizo como poco tiempo. Eso te habla de la actitud que tenía, 7 años trabajando para casarse con su mujer. Eso es una buena enseñanza para nuestros hijos, ¿verdad? Órale, trabaje, gánesela. Total,
va y le dice, ya trabajé los 7 años, no sé, no me di cuenta, se me fueron muy rápido, dame mi mujer. Entonces dice, muy bien, vamos a hacer la ceremonia, una ceremonia que se hace, se casan, y entonces viene ya todo oscuro, la noche de bodas, y llega con mucha ilusión Jacob, pero Labán hizo trampa. Raquel tenía una hermana mayor, y quien estaba allí esperando en el lecho nupcial no era Raquel, era Lía, era la hermana mayor de Raquel. No se da cuenta, no creo que hubiera tanta electricidad como ahora, ¿verdad? En esas épocas. Y a la mañana siguiente, que ya pasan su noche de luna de bodas juntos, que va viendo que no era Raquel y ya había consumado el matrimonio a través de la intimidad. Ya no se podía separar. Y va con Labán y dice, ¿pero qué? ¿Por qué me engañaste? Es que es costumbre en nuestra familia que se case primero la mayor. Me engañaste. Y entonces, ¿cómo reacciona un hombre enamorado? Trabajaré otros 7 años, pero dame a Raquel ahora. Y Labán, bien interesado, dice, tenía aquí a un súper trabajador, dice, aquí está mi hija, puedes casarte con ella. Y Jacob cumplió su palabra y trabajó otros 7 años más. ¿Qué tiene de interesante esta historia? Hasta aquí, si tú fueras Raquel, ¿cómo te sentirías? Halagada, amada, no sé, ponle todo lo que ¿cómo te sentirías si fueras Raquel? Ahora, la palabra, ¿qué crees que dice? Se dan cuenta, ya, justo después de casarse, que Raquel era estéril. No podía darle hijos. Así que a partir de ahí comienza una rivalidad entre las hermanas por el amor de Jacob. Pero había algo que no había reparado Raquel, y eso está en el versículo 24, en Génesis 30, 24. Y no había reparado que Lea era menospreciada por Jacob a causa de su amor por su hermana. Y así fue la vida. Sigue aquí la vida, empiezan a tener hijos. Lea, uno, otro. Y si tú ves en los nombres que le ponía a cada uno de sus hijos, todos los nombres tenían que ver con lo que ella estaba sintiendo. Hubo un nombre que le puso Leví, y dice, ¿por qué? Dice, ahora sí, con 3 hijos, era el tercer hijo, mi esposo se ligará a mí, tendrá comunión conmigo. Leví significa comunión. Y así iba poniéndole nombres a los hijos de cómo ella estaba sintiendo, menospreciada. Pero al mismo tiempo, Raquel se sentía que no valía ante los ojos de su esposo por su esterilidad, porque no le podía dar hijos. Hay pasajes, por tiempo no los puedo ver, pero donde Raquel va con Jacob y le dice, dame hijos o me muero. Y se enoja Jacob y le dice, bueno, ¿qué acaso soy yo Dios que puede hacer que ya dejes de ser estéril? Pero a lo que se refería Raquel era, dámelos de cualquier manera. Y le ofreció como concubina a su sierva. Y dice Raquel, cuando nazca el hijo de mi esposo con mi sierva, yo voy a estar ahí y voy a recibir el hijo como propio. Y así empezó a hacer Raquel. Lo más tremendo en la historia es que cuando Raquel termina su vida, y aquí está el momento en que acabó la vida, dice Génesis 35, 19, pasó lo siguiente. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel. Dios había hecho un milagro en Raquel tiempo antes de este momento. Dios hizo que Raquel de repente diera a luz un hijo. ¿Y saben qué hijo dio? A José, el soñador. Ahora, ¿sabes lo que significa la palabra José? Tú dirías, le puso un nombre como diciendo, la dicha de mi vida, Dios me ha oído, no sé, hay nombres muy bonitos, ¿verdad? Le puso José. ¿Y sabes qué significa José?
que el Señor me añada otro hijo. Veo esto y digo, ¿por qué? ¿Por qué le ponen ese nombre al hijo del milagro? Por lo que había en su corazón. Ella veía una realidad de que ella había sido estéril. Ahora ya no era estéril, pero seguía comportándose como una persona que no valía para su esposo su amor. Y entonces, ¿qué decía? Mi hermana ya tiene 5 hijos que ella ha dado, más otros 4 yo apenas 1. Y le pone como nombre a su hijo, lejos de ponerle gracias Dios, o el Dios de mi vida, o el Dios que me restaura, alguna cosa así, el Dios de los milagros, un hombre así bonito, le dice que Dios me dio otro hijo. ¿Por qué? Porque voy muy atrás de mi hermana. Al final de cuentas, Raquel sí tuvo otro hijo, y es este momento, el segundo hijo, solo tuvo 2. Y mire lo que sucedió, dice, y hubo trabajo en su parto, o sea, fue un parto muy difícil. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, porque murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Iba camino a Belén, pero no llegó a Belén. Y muere dando a luz a Benjamín. Lo interesante de esta historia es que en el último momento de la vida de Raquel, a su hijo menor le pone Benoni. ¿Sabes qué significa Benoni? Benoni significa hijo de mi tristeza. Ya le había puesto primer hijo José, añádame otro hijo. Ahora le pone a él Benoni, el hijo de mi tristeza. Jacob, cuando ve a su hijo, no le llama Benoni. Su esposa murió y él le cambió el nombre a Benjamín. ¿Sabes qué significa Benjamín? Hijo, mi hijo de la mano derecha. ¿Sabes qué está pasando aquí? Fíjate lo profundo de esta conclusión. Raquel estaba viendo su realidad distorsionada de que ella no valía el amor de su esposo. Una vida luchando por conseguir algo que ya Jacob le había dado desde el primer día, su amor completo. Pero ella había creído la mentira, había creído una distorsión. Y la prueba de eso es que cuando nace este hijo, Jacob no permite que se siga llamando Benoni. ¡Qué tristeza! Es mi amada, por la que trabajé 2 veces 7 años, la que amo con todo mi corazón. Dice, este es el hijo de mi mano derecha. Y cuando Jacob estaba ya por morir, profetiza sobre sus hijos. Y cuando cae el turno de bendecir a Benjamín, hace esta oración. Y esta oración es una oración en la que le dice a Benjamín que él será su brazo guerrero, que él va a consumir y derrotar a los enemigos. Por eso le llamó el hijo de mi mano derecha. La mano fuerte, la mano hábil, la mano que logra. A los demás no hizo eso. Jacob estaba viendo la verdad de Dios. Raquel estaba viendo la distorsión de la culpa. Se sentía culpable que no podía darle un hijo a su esposo. Y aun cuando se lo dio el primero, seguía con el sentimiento de que no era suficiente. ¿Pueden ustedes, con todo este contexto, creer que era racional que Raquel pensara y sintiera eso? Por cuando le demostró Jacob, por gracia, no sabía quién era Raquel realmente, y trabajó 14 años sin paga por ella. Después le da un hijo, José, y dice la palabra que conforme José iba creciendo y Raquel estaba viva, era su hijo amado. Él amaba a José. Eso le causó la envidia a los demás y por eso querían matar a José, el resto de hermanos. Y yo pienso, no lo dice la Biblia tal cual, que él amaba a José porque era hijo de Raquel. Pero
nace Benjamín y le dice, hijo de mi tristeza. Esta es la realidad distorsionada que muchas veces nosotros vivimos, amigos. Por eso no nos damos cuenta, pero así nos conducimos con nuestras personas amadas, con las personas incluso que han dado un paso de fe en nosotros y sobre todo con Dios. Caminar con Dios juntamente, ¿saben para qué es? Para que nosotros conozcamos la verdad y seamos libres de la distorsión de la realidad. Hay pasajes como el Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, donde Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Conocer a Cristo. Y necesitamos nosotros no solamente conocer a Cristo históricamente, sino conocerlo y vernos a través de Él. El Salmo 103, por ejemplo, es una práctica que David hacía de reconocer a Dios, pero al reconocer a Dios estaba reconociendo a sí mismo. Cuando él estaba diciéndole a su alma, le hablaba a su alma, alma mía, bendice al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Está diciendo, tú eres una persona sana. No, yo tengo esta enfermedad, yo soy amargado, hijo de mi tristeza. David, él estaba diciendo a su alma, acuérdate quién eres en Dios, alma mía. Él es el que sana todas tus dolencias, el que saca y rescata tu vida, lo saca del pozo de la desesperación. No eres una persona que está abajo, eres una persona que Dios ha dado lo mejor de sí para sacarte. Así que detrás de muchos miedos, fobias y todo por lo que liberamos, hay sentimientos de culpa en que nuestro mérito no es suficiente. Y eso es lo que yo quisiera invitarles a que hoy podamos orar. Y vamos a hacerlo de esta manera, como dice el Salmo 86, 11. Enséñame, oh Señor, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Estos pasajes de repente los ves así y dices, bueno, ¿por qué habrá escrito esto el salmista? Porque cuando dice enséñame tu camino, yo necesito caminar juntamente contigo para conocer la verdad y no la realidad distorsionada que me ha dominado toda la vida, como Raquel. Y cuando conozco la verdad, soy libre. ¿Y qué produce eso? Mi corazón se afirma. Esto es lo que tú y yo necesitamos. Así que, para erradicar la culpa, 3 recomendaciones. Toma la actitud correcta. La actitud correcta no es el espíritu acreedor. No es, no, yo no tengo culpa. ¿Por qué? Pues yo merezco equivocarme y que la gente me aguante como soy. No, el espíritu acreedor no. Delante de Dios no puedes tener esa actitud. El espíritu acreedor es el que demanda y exige. Tampoco es tomar el espíritu de culpa. No, es lo que queremos quitar. Lo que sí es la actitud de humildad y de mansedumbre. ¿Por qué? Porque Mateo 11:29 dice, vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados, y yo les haré descansar. ¿Cómo? Caminando juntamente. Dice, yo les haré descansar. Tomen mi yugo juntamente conmigo, caminemos juntos y aprendan a caminar conmigo. ¿Cómo se aprende a caminar contigo? Sean mansos y humildes y encontrarán descanso para sus almas. Eso es lo primero, toma la actitud correcta. Segundo, camina con Cristo, que es Emmanuel, Dios con nosotros, derrotando la culpa. ¿Cómo se derrota la culpa? 4 cosas que quiero que las anotes para que luego las practiquemos. La primera, cambia de rumbo, arrepiéntete, porque un posible origen de la culpa es la falta de responsabilidad ante tus errores y pecados. Toma responsabilidad. Oye, no me gusta sentirme humillado. Pues por eso la actitud correcta es de humildad. El que es humilde, pues es lo que es. No, toma la actitud correcta y cambia de dirección. Di lo que sientes. Me siento mal por haber hecho esta tontería. Pues no es suficiente. Bueno, yo te digo lo que me siento y segundo, cambio de dirección. Voy a ir
en otro rumbo para que no vuelva a suceder. Eso es lo que se hace. Y erradicas la culpa en esa primera, que es el origen de una falta de responsabilidad. Pero mira esta segunda: toma tu posición como hijo de Dios. Eso es no andar ahí, o sea, a ver, como hijo de Dios vengo y tomo responsabilidad, perdón, me equivoqué, y vas a cambiar de dirección. Pero como hijo de Dios tienes que saber que así como el sacerdote Josué, no es por lo que yo haga y por mi mérito que yo voy a ser reivindicado, es por lo que Jesús hizo por mí, y Él ya lo hizo y soy hijo de Dios. Pero fíjate qué es lo que hace un hijo de Dios. Esto es muy interesante. Segundo de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: pues también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, tomó su lugar como hijo de Dios, se arrepintió y le dijo: Natán, acabas de descubrir que yo cometí adulterio con una mujer y asesiné a su esposo. Ninguna cosa poquita, ¿verdad? Reconoció su pecado. Y lo primero que le dice Natán es: pues así también como tú reconoces tu pecado, también Dios reconoce que ha remitido tu pecado. Ya. No morirás. ¿Qué belleza? Pero el tomar la posición como hijo de Dios significa esto: condena toda acusación que viene a tu mente, condénala. Este pasaje es el que muchos tenemos ahí subrayado, Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá de mí, dijo Jehová. La acusación está para que tú tomes autoridad como hijo de Dios y la condenes. ¿Cómo se condena? No la aceptes. Repréndela. En el nombre de Jesús, yo cierro esta lengua en mis pensamientos, cierro y tapo esta boca en mi corazón. Soy hijo de Dios. ¿Ven? Entonces, esto, y sabes, alguien diría: esta es la herencia, esto es lo que recibe por herencia, por gracia, un hijo de Dios, el poder reprender y condenar toda lengua que se levante en juicio. Si alguna vez alguien se tiene que enfrentar a un juicio en tribunales de los hombres, ora y usa estos pasajes y toma tu autoridad como hijo de Dios, y vas a ver lo que pasa en ese juicio. Esta cuarta: y condúcete en el orden de Dios para derrotar la culpa. Ya lo dijimos de otra manera: gobernarás si te conduces con el orden de Dios. No es para que quites tu culpa, es para que no permitas que la acusación y la distorsión de la realidad te aten. Y el tercer punto es: da el primer paso de estar con Cristo juntamente crucificado. Gálatas 2:20, Pablo lo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, juntamente. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces uno quiere entrar con Cristo a caminar en las partes finales de la película, donde está la herencia, donde está el éxito y donde está la bendición. Pero lo que leímos hace un momento en Efesios 2 es que el juntamente comienza desde el principio. Y Pablo lo entendió perfectamente y dice: yo quiero estar caminando juntamente con Cristo desde el principio, y lo primero que Él hizo al venir aquí fue venir para morir por mis pecados. Así que desde ahí yo voy a estar juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que todas mis culpas, todas mis vestiduras viles, todo eso, Él se encargue y se lo lleve. Y a partir de ahí, ¿sabes qué sigue de la cruz? La resurrección. Yo también me levante a vida nueva. Y después que sigue ahí, Jesucristo ascendió al cielo. Y si yo estoy juntamente con Él y Él ya se fue arriba al trono de autoridad, pues juntamente yo también sentarme en lugares de autoridad. Acuérdate lo que le dijeron a Josué: gobernarás, gobernarás. Pero todo esto comienza con un juntamente.
Vamos a orar, vamos a estar de pie.